Hola, bienvenido al espacio Juan Enrique. Con estos 13 corchos vamos a hacer un robot. También usaremos estas 4 tapitas de los bidones de 6 litros de agua. También un pedazo de alambre. Vamos a usar un destornillador para perforar lo que son las tapas. Le haremos un huequito acá en el medio. Con las 4 haremos lo mismo. Bien, pasamos a lo siguiente. Vamos a tomar uno de los corchos y con mucho cuidado vamos a hacer los siguientes recortes. Vendría a ser 2 líneas en el centro, así de esta manera, y en los costados una de cada lado. Y así nos tiene que quedar. Esta es la cadera del robot. Vamos a tomar todos los corchos y lo vamos a perforar en el medio. Así de esta manera con el destornillador. Por acá va a pasar el alambre. Vamos a formar la primera pata. Primero vamos a cruzar sobre la tapa. Luego sobre otro corcho hasta completar 3. Vamos a cruzar el alambre por el medio de la cadera. Así nos tiene que quedar. Acá le doblamos. Vamos a hacer la segunda pata. Hacemos exactamente lo mismo. Cruzamos el alambre por el centro, por donde cruzamos la otra, y así nos tiene que quedar de esta manera. La tapa que usaremos para el pecho del robot tiene que tener un orificio en el medio y un orificio en los costados para los brazos. Lo vamos a ir girando como una rosca. Eso va a hacer que el alambre también vaya haciendo, bueno, enroscándose. Va a quedar más segura. Vamos a pasar el alambre por el hueco donde van los brazos. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a cruzar una tapa grande. Así de esta manera. Y 2 corchos también por cada brazo.
Los que nos sobra lo recortamos y le hacemos una vueltita así como acá, como le he hecho acá. Última tapa con el hueco en el medio, lo vamos a ir atornillando como habíamos hecho anteriormente. Y así nos tiene que quedar. Quedó bien armado. Acá se le puede cortar o dejar una vueltita como voy a dejar. Sirve para colgarlo, dejarlo en algún lado. Yo acá me adelanté, le hice con el destornillador unos ojitos, una boca, y le voy a colocar estos alfileres que ya tienen una pelotita en el medio azul, que van a ser los ojos. Los que nos sobran para atrás le cortamos con algún alicate. Y ya lo tenemos terminado. Espero que le haya gustado. A pesar que esto se tira a la basura, son unos simples corchos. Comparte, suscríbete, dale like y muchas gracias. Chao.